Hola, mi nombre es Carlos Martín de la Concha Renedo, soy profesor de la unidad docente de resistencia de materiales aquí en la Escuela de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid y pertenezco al grupo de Ingeniería Estructural. Hoy estamos en el laboratorio de estructuras de la escuela y vamos a explicar algunas nociones básicas de estructuras empleando los Mola Structural Kit. Vamos a comenzar primero definiendo cuáles son las principales funciones de las estructuras. Son actualmente tres. La primera de ellas sería aislar volúmenes de las inclemencias del medio ambiente, como en los edificios. También pueden servir para saltar obstáculos, como los puentes cuando necesitan saltar un río, o para contener ciertos volúmenes de materiales, como ocurre con los muros y las presas. Sin embargo, para que puedan cumplir estas funciones, las estructuras deben siempre cumplir una función secundaria primordial, y es mantener su forma en el tiempo frente a la acción de las cargas. Vamos a explicar 4 conceptos muy sencillos que nos ayudarán a comprender el funcionamiento estructural. El primero de ellos es el más básico de todos, la noción de equilibrio. Una estructura no debe moverse cuando sobre ella actúan ciertas cargas. Por lo tanto, la suma de todas las cargas que actúen sobre la estructura debe anularse y ser cero. Podemos observar en este simple ejemplo de un pilar cómo, al comprimir el pilar yo con mi mano, la cimentación me proporciona una fuerza vertical igual y de sentido contrario a la que yo estoy ejerciendo hacia abajo. Y por lo tanto la estructura está en equilibrio. Sin embargo, no nos vale únicamente con un equilibrio. Debe ser un equilibrio estable, pues es bastante intuitivo ver que en esta estructura, frente a una mínima acción horizontal, la estructura se desestabiliza y se cae. Por lo tanto, para realizar un equilibrio estable, vamos a usar otro tipo de unión que no es la que hemos empleado ahí, que sería un apoyo simple que permite el giro. Ahora vamos a restringir el giro en la base del pilar y vamos a realizar un apoyo que en ingeniería de estructuras se denomina empotramiento. Con este nuevo apoyo observaremos que frente a las cargas tanto horizontales como verticales, la estructura se mantiene estable. Una vez tenemos una estructura estable, debemos preocuparnos por cuánto se deforma esa estructura, porque a los ingenieros de estructuras no nos gusta que las estructuras se deformen demasiado. Ese concepto es el concepto de rigidez. Nuestras estructuras deben ser rígidas para ser útiles. Y finalmente llega el concepto de resistencia. Una estructura debe resistir las cargas a las que está sometida. Por ejemplo, en este pilar, si la unión no resistiera, la estructura se vendría abajo. Una vez vistos estos primeros conceptos, vamos a pasar a estudiar algunos de los elementos principales de las estructuras. Una de las estructuras más básicas que conocemos son los edificios. Un edificio está formado por 2 elementos estructurales principalmente: los pilares o las columnas y las vigas. Comencemos por el primero de esos elementos, los pilares. Vamos a quitar estas uniones y las dejamos aquí. Una columna es un elemento cuya función principal es transmitir una carga vertical a la cimentación y normalmente suelen trabajar bajo un determinado esfuerzo que se denomina de compresión, es decir, que yo al comprimir este pilar, el pilar comprimiéndose y achatándose transmite la carga hacia la cimentación. Sin embargo, en los pilares puede ocurrir un fenómeno estructural de inestabilidad bastante peligroso cuando estos son muy esbeltos, y a este fenómeno se le denomina pandeo. Observamos cómo cuando yo comprimo este pilar, podemos llegar a desestabilizarlo y este se dobla. Esto ocurre porque el pilar no es lo suficientemente robusto y su directriz no es perfectamente recta, sino que tiene imperfecciones que finalmente lo llevan a doblarse. Para que esto no ocurra, los ingenieros adoptan 2 estrategias. Una de ellas es hacer un pilar más grueso, más gordo, para que así esa inestabilidad ocurra a una carga mucho mayor. Y la otra estrategia es
la de implementar uniones más rígidas, como la que hemos visto anteriormente, del empotramiento. Si implementamos empotramientos en ambas caras del pilar, observaremos cómo reducimos la longitud durante la cual se nos dobla el pilar. Observamos que ahora es sustancialmente más complicado que el pilar pandee. Por lo tanto, de aquí deducimos una noción estructural muy importante, y es que cuando nosotros observemos una estructura y en ella veamos elementos gruesos, bastante gordos, eso significará que probablemente ese elemento esté trabajando a compresión. Pues el pandeo, cuando se trabaja a tracción, es decir, cuando los pilares se estiran, no ocurre, y de hecho podemos observar cómo puedo ser capaz incluso de levantar la base sin que el pandeo ocurra. Los elementos que trabajen a tracción serán elementos, por lo tanto, muy esbeltos, muy finos en las estructuras. El siguiente elemento estructural que vamos a estudiar es la viga, y para ello vamos a emplear estas dos bases. La viga es una estructura horizontal cuya función es la de transmitir cargas verticales a los pilares. Observamos que aquí tenemos una viga y cuando yo sobre ella aplico una determinada carga vertical, la viga se dobla, vuelve a flectar. Las vigas generalmente trabajan bajo un determinado esfuerzo que se denomina flexión. La flexión es ese acto mediante el cual las vigas se doblan. Cuando una viga se dobla, lo que le ocurre es que se curva, y al curvarse podemos observar cómo la superficie superior de la viga se acorta, podemos observarlo viendo cómo los ejes de los muelles se acercan entre ellos, y la línea inferior de la viga, la cara inferior, se estira, se alarga, podemos observar cómo se separan esos muelles. Normalmente, en las vigas de edificación metálicas, podemos ver cómo disponemos de dos elementos llamados alas, cuya principal función es la de recoger esas compresiones arriba y esas tracciones abajo. Las vigas también pueden rigidizarse empleando otro tipo de uniones empotradas. Podemos observar aquí claramente cómo esta viga será sustancialmente más rígida cuando sobre ella actúen cargas verticales si dispone de unos apoyos que no la permitan girar en sus extremos. Una vez vistas las vigas y los pilares o columnas, vamos a pasar a ver una estructura ligeramente más compleja, formada por pilares y vigas. Esta estructura, en ingeniería, se denomina pórtico. Y vamos a comenzar analizando un pórtico especial denominado pórtico plano, puesto que se deforma únicamente en un plano. En este caso, observamos cómo disponemos de un pórtico que no es más que una estructura muy similar a una portería de fútbol. Observamos que cuando aplicamos cargas verticales sobre la viga, estas se transmiten a los pilares y bajan a la cimentación. Sin embargo, una persona no estudiosa en el mundo estructural podría pensar que lo que vemos aquí es una estructura, y os voy a demostrar que no es una estructura, es todo lo contrario, es lo que en ingeniería estructural llamamos un mecanismo. Un mecanismo es una configuración de barras y nudos que pueden variar su geometría
sin proveer una cierta estabilidad. Observamos aquí, cuando actúa la carga horizontal, cómo los elementos continúan unidos entre ellos y se pueden adoptar infinitas configuraciones. Sin embargo, no es estable. Para poder pasar de un mecanismo a una estructura, necesitamos restringir alguno de los movimientos de este pórtico. Podríamos comenzar restringiendo, como hemos visto antes, los giros en el apoyo del pórtico, en uno de los apoyos. Ahora sí que vemos que tenemos una estructura muy deformable, sí, pero estructura. Observamos, cuando aplicamos cargas horizontales sobre ella, que los nudos se nos cierran y se nos abren. En ocasiones, cuando por ejemplo aplico la carga hacia aquí, vemos como este nudo se ha cerrado y en cambio el ángulo relativo entre estos dos elementos se ha abierto. Usualmente esto no es deseable en las estructuras, puesto que queremos que sean rígidas, y para ello podemos introducir más restricciones de movimiento en la estructura. Ahora, por ejemplo, observamos cómo cuando introducimos una carga horizontal obtenemos una cierta curvatura en el dintel, en la viga, que antes no aparecía. Si quitamos estos dos elementos, esa curvatura se ve reducida sustancialmente. También se pueden rigidizar los pórticos lateralmente mediante otras estrategias, y una de las más usadas comúnmente son las llamadas cruces de San Andrés. Las cruces de San Andrés son elementos en forma de cruz formados mediante tirantes que proveen al pórtico de mucha rigidez. Sin embargo, podemos observar que debemos aplicar siempre un par de ellas, puesto que en este caso, cuando nosotros cargamos la estructura en esta dirección, observamos que este elemento no se mueve, el pórtico es muy rígido, pero si cargamos en dirección contraria, este tirante nos pandea y no trabaja, puesto que los tirantes resisten poco la compresión, pandean rápidamente. Para ello, introducimos un par de tirantes. Se denominan cruces de San Andrés porque tienen la forma de la cruz en la que fue crucificado San Andrés. Observamos cómo ahora siempre uno de ellos trabaja a tracción, mientras que el otro pandea, proveyendo a la estructura de mucha estabilidad y de mucha rigidez. Otra forma de rigidizar los pórticos es mediante el uso de lo que en ingeniería se denominan muros pantalla. Un muro pantalla es resolver el problema de la rigidez transversal por las bravas, introduciendo un elemento sólido, un muro, que obviamente rigidiza muchísimo más que las cruces de San Andrés lateralmente. El concepto de rigidización transversal o lateral es muy importante en la ingeniería de edificación, como vamos a ver ahora en un ejemplo más complicado con un pórtico en 3 dimensiones. Y ahora, con los conceptos que hemos aprendido, vamos a aplicarlos a un caso de un pórtico en 3 dimensiones, es decir, una estructura de edificación común. Bueno, pues ya tenemos la primera planta del edificio montada y vamos a emplear este mismo elemento que antes usábamos como un muro pantalla para el solado o para el forjado del edificio. Ya podemos ir observando cómo esta estructura en principio es bastante flexible en ambas direcciones. Fijaos, en esta dirección también es bastante flexible. ¿Por qué? Porque no tenemos rigidizados todos estos nudos. Voy a proceder a rigidizarlos y después construiré la segunda planta. Una vez habiendo
restringido los giros relativos entre pilares y columnas, observamos cómo la rigidez ha aumentado significativamente y cómo las vigas y el propio forjado del edificio ayuda a resistir las cargas laterales curvándose. Ahora en esta segunda planta no hemos incluido rigidizaciones aquí y por lo tanto vemos que el forjado no ayuda demasiado a resistir esas cargas laterales como sí que ocurre en la primera planta. En la primera planta en la propia viga se curva, mientras que en la segunda, como no hay compatibilidad en esos giros, no se curva. Vamos también a rigidizarlo. Pues ya tenemos la estructura, que frente a cargas verticales funciona bastante bien, sin embargo, frente a cargas laterales, como pueden ser la del viento o el sismo, se deforma bastante, como podemos observar. La carga del viento, aunque a nosotros nos puede parecer una carga inocua, es una carga muy significativa en las estructuras, puesto que incide sobre toda la fachada de la estructura y además su intensidad crece con la altura. Por lo tanto, en los edificios altos, en los rascacielos, estas cargas pueden llegar a provocar movimientos en las últimas plantas de los edificios significativas, muy grandes. Y por lo tanto es muy importante en estos casos rigidizar bien lateralmente las estructuras. También en cargas como la de sismo es especialmente importante controlar cuánto se va a desplazar la estructura. Y en concreto en el sismo es muy importante controlar un determinado concepto que se denomina el desplome entre plantas, es decir, cuánto se mueve lateralmente una planta respecto a otra. ¿Por qué? Porque si al llegar el sismo este desplome es exagerado, los pilares pueden llegar a romperse y en el momento en el que los pilares se nos rompan, la estructura, una de las plantas se viene abajo y van colapsando una detrás de otra hacia abajo. Por lo tanto, evitar grandes desplazamientos entre plantas es fundamental y para ello la única opción es rigidizar nuestra estructura. Vamos a aplicar las técnicas que hemos estudiado anteriormente para conseguir rigidizar la estructura transversalmente y así resistir mejor las cargas tanto de viento como de sismo. Una vez tengamos la estructura rigidizada, observaremos que el comportamiento es sustancialmente mejor. Hemos colocado aquí unas primeras cruces de San Andrés, como las que hemos visto antes, y ahora vamos a colocar unas segundas. Bueno, pues hemos rigidizado ya la estructura en la primera planta. Aquí podemos observar cómo la primera planta apenas sufre un desplazamiento lateral, mientras que la segunda planta sí que sufre un desplome importante. Lo que podemos deducir es que la rigidización siempre tiene que realizarse en todas las plantas del edificio para poder funcionar de forma correcta. Ahora vamos a implementar la otra estrategia de rigidización que habíamos visto anteriormente, que son los muros. Vamos a implementar aquí un muro. Ahora os lo enseño, y vamos a observar cómo prácticamente mi estructura ahora es rígida en este sentido. Sin embargo, si ahora llegase un sismo en este otro sentido, al no estar la estructura rigidizada, observamos que el desplome en este sentido es muy importante, lo que se deduce que la rigidización hay que realizarla en todas las plantas y en todas las direcciones. Implementamos algunos elementos más de rigidización y observaremos cómo finalmente tenemos una estructura robusta y rígida. Estos conceptos que estamos viendo son especialmente importantes cuando diseñamos edificios de gran altura o edificios en zona sísmica. Observamos ahora
cómo hemos rigidizado la segunda planta y la primera está sin rigidizar. Ahora, al implementar las cruces en esta primera planta, el comportamiento mejorará. Prácticamente no se desplaza mi estructura. Y hasta aquí este vídeo sobre rigidización transversal de estructuras de edificación, principalmente aplicable cuando lidiamos con cargas de viento o de sismo. Espero que os haya gustado.